Recordad que lo que vamos a hacer es discutir sobre 8 toppings para la receta básica de aprendizaje basado en proyectos. Ya tuvimos la sesión de presentación el otro día y hoy vamos a tener esta hora de trabajo, de manera que lo primero que va a ocurrir es que vamos a formar grupos aleatorios, no 15 minutos, sino solo 10. Hoy tenemos que acabar muy puntuales, así que en 10 minutos para que simplemente compartáis con las personas que os toque vuestra primera reacción a lo que habéis mirado, vuestras primeras ideas, quizá algunas preguntas que tengáis, algunas dudas, de manera que luego en el debate pues todo el mundo tenga algo que preguntar, todos los grupos tengan algo que preguntar. El debate será abierto, no demasiado formal. Pero en todo caso, si veo que no hay preguntas, pues ya me dirigiré a los grupos, porque en cada grupo algo tiene que haber discutido. Bien, os recuerdo los 8 toppings que estaban documentados en los vídeos, pues el uso de rúbricas, la importancia del seguimiento del trabajo de los alumnos, cómo implicarles a ellos en la evaluación y en el seguimiento, cómo organizar presentaciones orales, que es una buena manera de acabar el proyecto o de un elemento importante del proceso, podría serlo, cómo ayudarles a los alumnos a entrenar en habilidades interpersonales, cómo implementar controles de trabajo en grupo de manera que se introduzca mayor interdependencia positiva y exigibilidad individual, cómo ayudarles a reflexionar sobre lo bien o lo mal que están trabajando en grupo para ayudarles a mejorar en el futuro y cómo recoger datos a lo largo del proceso que nos ayudan a identificar lo que está funcionando bien, lo que hay que mejorar a partir, por ejemplo, de las reacciones de los alumnos de su nivel de satisfacción. Os recuerdo que el material básico era unos vídeos sobre la receta básica, que muchos de vosotros no habréis tenido que mirar porque ya los conocíais. Un vídeo concreto sobre la diferencia entre trabajar por fases o por versiones. Y luego el material importante que son esos vídeos sobre los 8 topics. Bien, dicho esto, pues lo que vamos a hacer ahora es formar los grupos aleatorios, insisto, 10 minutos. Os presentáis, comentáis vuestra primera reacción a lo que habéis visto e identificáis alguna cuestión que creéis que vale la pena preguntar, aclarar o comentar. Nombráis también a algún portavoz del grupo para que sea esa la persona en el momento en el que haya que intervenir, pues esa persona que diga lo que tenga que decir. Bien, entonces vamos a hacer los grupos. Bien, pues en 10 minutos como mucho cerraré los grupos y regresamos todos a la sala principal. Han vuelto 13. Bueno, porque quedan 10 segundos. Ah, vale. Cuando le das al botón de cerrar salas, entonces empieza la cuenta atrás de 10 segundos. Vale, vale. O sea, de un minuto. Muy bien, muy bien. Ahora ya sí, están todos. Muy bien, pues ya estamos todos de regreso. Y como os decía, lo que se trata ahora es de tener un debate abierto sobre cuestiones que queráis aclarar, sobre lo que habéis visto. Recordad, el objetivo final es que acabéis este webinar a las 12 ya con unas ganas tremendas de incorporar alguno de esos toppings a vuestra receta básica. La recomendación es que incorporéis uno o dos como mucho para no atragantarse. Estas cosas más vale ir poco a poco. Pero bueno, ahí yo ya no me meto, que cada uno se líe como quiera, pero la recomendación sería ir metiendo poco a poco alguno de esos elementos. Bien, entonces, sin más formalismo, como tenemos algo de prisa para acabar a las 12, pues ya podéis intervenir. La persona que quiera intervenir, pues que levante la mano o directamente que abra el micro y hable. Si yo veo que hay atropellos, pues ya pondremos un poco de orden. Si acaso yo os pediría un favor, porque tenemos de invitado a Pepe Cabello, que es de formación profesional de formación de Cantabria, más que nada para que pueda entender las preguntas. Si podemos hacerlas en castellano, mejor para él, porque si no va a tener aquí un colapso mental rápido. Entonces, bueno, pues eso, pediros ese favor simplemente. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Hola, buenos días a todos.
Bueno, simplemente nos hemos reunido y hemos comentado que teníamos una duda común. Bueno, pues que ¿por qué tiene que ser el producto siempre vendible en nuestro proyecto? Porque en muchos de los ciclos no va a ser posible. El objetivo tendrá que ser siempre un producto que se pueda vender a una empresa. No siempre será así, no será factible Sí, por las características de... Sí, bueno, la palabra vendible en general genera un cierto repelús, ¿no? Porque se asocia a una mercantilización de la educación, ¿no? Entonces, o simplemente porque es difícil en el contexto en el que se trabaja. Pues sustituirlo por potencialmente interesante para alguien más fuera del aula. Alguien que pueda estar interesado en esto que vamos a hacer. O sea, una necesidad de que presente una empresa, por ejemplo, ¿no? Que nos solicita una empresa. Sí, no necesariamente... Bueno, vendible quiere decir que hay alguien que estaría dispuesto a escuchar qué es lo que ha hecho esta gente y que se lo podría quedar porque le resuelve un problema, con independencia de si pague o no pague. Vendible, eso es lo que quiere decir. Los alumnos hacen cosas que dicen, esto parece que solo le interesa a mi profesora, no se me ocurre a nadie más en el mundo mundial que pueda estar interesado en esto que nos han hecho hacer, ¿no? Pues eso es lo que se trata de romper, ¿no? La cuestión de que hay alguien fuera de aquí, de estas cuatro paredes, que estaría dispuesto, podría estar potencialmente interesado en lo que acabamos de hacer. De acuerdo. Entonces, previamente deberíamos de tener un contacto inicial con las empresas para valorar un poco... No necesariamente. ¿No? Eso sería ideal, que tú pudieras decir, mira, tengo precisamente en el día de la presentación del proyecto voy a invitar a una persona de una empresa que os va a explicar por qué es importante este proyecto. Pero eso no es necesario. Con que tú les puedas enmarcar el trabajo, lo puedas relacionar con cosas que ellos saben del mundo que hay alrededor, entonces, y les enseñas por qué eso es potencialmente vendible, pues ya es suficiente. Yo hago, por ejemplo, mis alumnos hacen programas de ordenador para resolver conflictos de tráfico aéreo. Bueno, pues no hace falta que traiga yo al presidente de AENA para decirles que eso es importante. Ellos ya lo entienden. Lo importante es sentirse parte de algo, que están haciendo algo, que eso podrían algún día eventualmente ir a AENA a explicárselo al director de AENA. Pero no necesito ser amigo del director de AENA para hacer ese proyecto. De acuerdo. Gracias. A ti. ¿Más preguntas? Miguel, saps si està previst des del departament incorporar en els currículums l'avaluació de les competències transversals? Esto quizá puede... José María. Claro, es que pensa que el Miguel Valero es de la UPC, no es del Departamento de Educación. Yo sí de cas recullo lo recojo, ¿vale, José María? Venga, pero que la evaluación ha de ser competencial, ya te digo que sí, o sea, nuestros currículums son competenciales y por tanto la evaluación tiene que ser competencial. No sé si la pregunta es más completa, si quieres me la escribes, yo la copio, la envío a los jefes, te envío la respuesta. Okay. Recordad una cosa importante respecto a la evaluación de cualquier cosa y en particular de la evaluación de las competencias transversales. Evaluar tiene dos puntos de vista distintos, complementarios. Evaluar es poner una nota que certifique que esa persona pues, tiene un cierto conocimiento. Por ejemplo, evaluar la capacidad de trabajar en equipo, pues poner una nota entre 0 y 10 que cuantifique cuán bueno es esa persona trabajando en equipo. Eso es lo que se llama la evaluación sumativa. Pero luego está la evaluación formativa, que es recoger información para decirle al alumno lo que tiene que mejorar, lo que no ha hecho bien, lo que tiene que mejorar, sin que necesariamente haya una nota de por medio. Por tanto, si os dicen, es que tenéis que evaluar las competencias transversales, la primera pregunta que tenéis que hacer es, pero eso implica evaluación sumativa, es decir, ¿tendremos que poner una nota o no? ¿O tendremos que centrarnos en informar al alumno de lo que tiene que mejorar? Ojalá la respuesta sea la segunda cosa y no tengáis que complicaros la vida poniendo notas. Pero esa pregunta la tenéis que hacer, porque es muy difícil, es muy distinto la cuestión. Si yo tengo que poner una nota que certifique
entre 0 y 10, lo bueno que es mi alumno o mis alumnos trabajando en equipo, pues tengo un problema distinto que si mi problema es hacerles reflexionar sobre lo bien o lo mal que están trabajando y que identifiquen por escrito las cosas que van a mejorar para la próxima ocasión que tengan que trabajar juntos. Es muy distinto mi problema. En ambos casos estoy evaluando y ojalá no tenga que hacer nunca la primera cosa y me pueda centrar solo en la segunda. Y ambas cosas es evaluación de competencias transversales. Vale, más preguntas, por favor. Hola. Hola. Hola, soy Laura. ¿Qué Laura. tal? Mira, simplemente para compartir un poco lo que habíamos comentado en mi grupo, lo que nos ha parecido así como más relevante, ¿no? Dentro de que todo era súper interesante, los 8 toppings, pero igual el tema de la rúbrica, la versión esta más detallada que explicabas, ¿no? Esta segunda versión, ¿hay alguna guía donde podamos...? Porque ya de un principio ya pensábamos que la rúbrica detallada, ¿no? Y hemos visto que es mejorable con esto de hacer los checks, ¿no? Que los alumnos vayan comprobando. Entonces, como si tienes alguna guía o sabes de algún recurso que podamos utilizar para hacerla bien, esto sería... Después también hemos comentado el tema del seguimiento como punto clave, el fijarlo en agenda, el tenerlo en... esto también lo hemos comentado, y después también muy interesante el tema de las encuestas de mejora continua, ¿no? Lo compartiste el enlace este del SEC, que también creemos que puede ser muy interesante para incorporar, ¿no? Eso es lo que habíamos compartido y sobre todo esto preguntarte por el tema de la rúbrica, cómo podemos dar ese paso de mejora. Yo conozco algunas herramientas para hacer rúbricas, pero yo tampoco la recomendaría. Hacer una checklist, no sé si necesitáis mucha ayuda. Lo importante es que tengáis bien identificado qué es lo que queréis observar en los productos que hagan los alumnos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero poder observar? Quiero observar que es de color verde, quiero observar que no tiene faltas de ortografía, quiero observar que la conclusión es coherente con el desarrollo del trabajo, quiero observar que las referencias están bien, pues poner un ítem en esa lista, ¿no? Eso es en lo que tendréis que centrar la atención, ¿no? En decir qué cosa, dónde me voy a fijar y qué es lo que tengo que comprobar si está o no está, ¿no? Y con un poquito de entrenamiento no resultará muy difícil. Yo ahora mismo no me viene a la cabeza una herramienta que diga, mira, algo así, pero la herramienta tampoco creo que te ayudará mucho en la cuestión, ¿no? Porque esa operación, ese trabajo de identificar qué cosas quieres poder observar en el producto que te entreguen tus alumnos, eso ninguna herramienta te va a ayudar mucho en eso, tienes que tenerlo tú muy claro. Vale, gracias. Sí, adelante. Sí, bon dia, Miguel. Nosaltres hem estat comentant aquí una mica el tema de les hores ECTs, que tu dius allí que bueno, pues, utilitzeu per fer treballs a casa o part del projecte, i això nosaltres, com ho hem vist aquí a les escoles, als cicles formatius, també a la modalitat híbrida, doncs, bueno, que està mig grup a casa i mig presencial, doncs, bueno, això ens hem trobat, no? Que la setmana que estan a casa, doncs, bueno, destinem una sèrie d'hores dels continguts perquè facin activitats o treball pel seu compte, no? I pensem que, bueno, per fer aquestes unitats formatives, doncs, bueno, pot ser un paral·lelisme, no? D'utilitzar hores i programar-les a casa, aquestes activitats dels projectes. I també em va resultar bastant interessant el tema de la coavaluació, que tu comentaves que a l'hora d'anar avaluant, doncs, bueno, hi havia una bona objectivitat per part dels alumnes i poca diferència amb el que tu avaluaves. Doncs se feien ells una autocrítica, una avaluació dels treballs, no? I, bueno, això també nosaltres amb els projectes finals sí que també l'hem anat utilitzant. I no sé si alguna cosa més amb el tema aquest de la coavaluació, alguna cosa que tu pensis. Sí, bueno, mira, la coevaluación, en primer lugar, os resultará de ayuda porque implicar a los alumnos en el trabajo de generar ese feedback que debe ayudar a los demás a mejorar, pues digamos que eso nos ayuda. Es como si nuestros alumnos fueran ayudantes nuestros en esa
en esa labor, ¿no? Por tanto, eso es un interés ya un poquito incluso de logístico por nuestra parte, aparte de que ellos también aprenden a desarrollar una serie de habilidades y de actitudes. Pues juzgar el trabajo de los demás, pues es importante saber hacerlo, ¿no? Y además también se sabe que si los alumnos saben que sus trabajos los van a corregir, los van a mirar otras personas, además del profesor, se sabe que eso da un poquito más de motivación para hacerlo bien. O sea, tiene múltiples beneficios. Entonces, muy importante para que salga bien, muy importante, que la rúbrica tiene que ser clarísima. Ahí sí que es importante que sea checklist. Es decir, o está esto o no está. Que no haya muchas interpretaciones posibles para que los alumnos no se pierdan, para que no te encuentres con que un alumno dice que le parece estupendo y otro alumno dice que ese trabajo, el mismo, a él no le parece bien. Pues entonces, haz una checklist. O las tapas son rojas o no son rojas. O las frases son cortas o no lo son. Eso vale, y tú ahí, Miguel, previamente les pasas lo que sería esta rúbrica, ¿no? Claro. Cuadro. Los alumnos no pueden enterarse que las tapas del informe debían haber sido rojas, no pueden enterarse el día de antes. Eso tiene que saberlo desde el primer día y entonces se esforzarán. Lo más importante de una rúbrica, atención a esto, lo más importante de una rúbrica no es que nos ayude a evaluar, que sí. Lo más importante de una rúbrica es que nos permite concentrar la atención de los alumnos en aquellas cosas que queremos en que se esfuercen. Si la rúbrica dice que las tapas del informe deben ser rojas, pues harán todo lo que haya que hacer en sus manos para que sean rojas. Y lo tienen que saber desde el principio. Otra cosa muy importante, que si hacéis coevaluación, de cada producto haya al menos 3 evaluadores distintos. Porque entonces tendréis 3 datos que contrastar y podréis tener alguna idea de si hay alguno de esos 3 evaluadores que se está columpiando, que se está pasando un poco del asunto, ¿no? Si hay coincidencia, si no hay coincidencia. A veces uno hace un primer ensayo y de cada producto solo hay una evaluación y no sabe muy bien cómo valorar eso. ¿Lo habrá hecho bien el evaluador? ¿No lo habrá hecho bien? Pues si tengo 3 evaluaciones de 3 evaluadores distintos del mismo producto, pues ahí tengo datos que me pueden ayudar. Y una cosa, ¿los evaluadores que serían, por ejemplo, del mismo equipo del trabajo en grupo o de fuera del trabajo, del equipo? No, el equipo ha hecho un producto y en tu clase tendrás 20 equipos o los que sean. Pues el equipo 1 evalúa lo que hizo el equipo 2 y lo que hizo el equipo 3 y lo que hizo el equipo 4, por ejemplo. Cada equipo evalúa a otros 3. Puede haber una autoevaluación, es decir, el equipo autoevalúa su trabajo, coge la checklist y dice, a ver, ¿hemos hecho esto sí o no? ¿Hemos hecho esto? Pues mira, de acuerdo con nuestro criterio y siguiendo la rúbrica, nos debería corresponder un 7. A ver qué dicen los otros evaluadores, pero si nos preguntan a nosotros, nos debería salir un 7. Claro, una autoevaluación también es importante. Esas son las 4 reglas básicas. Si hacéis eso, pues observaréis en general que los alumnos tienden a coincidir razonablemente y los datos estadísticos dicen que son incluso ligeramente más severos que el propio profesor en la evaluación. Los datos así en media. Encontraréis de todo, encontraréis alumnos muy generosos, otros pero en media los datos que se tienen sobre este tipo de procesos dicen que los alumnos son ligeramente más duros que el propio profesor o profesora haciendo este tipo de evaluaciones. Uh-huh. Muy bien. Sí, yo quería comentar solo una cosita que hemos comentado en el grupo. El aspecto de la interdependencia positiva entre ellos es muy interesante, pero esto para obtener una nota final de grupo. Pero esto podría producir algún conflicto entre ellos, ¿no? Cuando alguno de los alumnos del grupo, miembros del grupo, no participa de la forma adecuada. Esto también lo has comentado, cómo resolverlo, ¿no? Que habrían diferentes procesos o bueno, lo más importante, eso puede pasar, y de hecho pasa. Sí. Afortunadamente no pasa muchas veces, pero pasa y hay que estar preparado para eso. Primero, hay que tener los instrumentos para que uno pueda observar si está pasando o no está pasando. No vayas a descubrir el asunto el último día cuando ya no tienes capacidad de reacción, ¿no? Entonces ahí es donde entra en juego ese topping, no recuerdo cuál de ellos, qué número es, el seguimiento del trabajo en grupo, en el que periódicamente, cada 3-4 semanas, los alumnos tienen que rellenar algún cuestionario individualmente o incluso en grupo, en el que si está habiendo problemas se pongan de manifiesto ya pronto.
Nosotros, por ejemplo, cada 2 o 3 semanas, en los proyectos largos, nosotros cuando hablamos de proyectos estamos hablando de proyectos de todo el cuatrimestre, 15 semanas. Vamos a suponer un proyecto de 15 semanas. Pues cada 3 semanas, cada grupo, cada individuo tiene que rellenar una pequeña tablita donde reparte 10 puntos entre sus compañeros de grupo y él mismo. 10 puntos que reflejan su opinión sobre la contribución de cada uno de ellos. Entonces yo recojo las tablitas estas y me las miro y entonces veo que en el grupo número 7 a Juan todo el mundo le da 0 puntos. Pues algo está pasando con Juan. Y entonces le escribo un mensaje a Juan. Juan, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar o qué? En 2 semanas va a haber otra evaluación de este tipo. Como no espabiles, ya no te ofreceré ayuda. Mi mensaje será otro. O sea, tienes que tener ese tipo de intervenciones. Claro, porque esto puede crear conflictos entre los miembros. Claro, y en segundo lugar, cuando finalmente se produce el conflicto, a pesar de todo, Juan no reaccionó, a pesar de todo, Juan no pegó ni golpe, pues entonces los grupos tienen que poder intervenir y, por ejemplo, proponer la separación del grupo, etcétera, siempre y cuando a Juan se le hayan dado oportunidades y ultimátums para incorporarse en la dinámica. Eso tiene su proceso, No vaya a ser que en el grupo 7 resulta que Juan les caía mal y desde el primer día ya estaban deseando tener una oportunidad para expulsarle. Eso tienes que tenerlo bajo control, ¿no? Sí. Pues en los materiales supongo que habréis visto ejemplos de guías, de instrucciones para darle a los alumnos para que se puedan enfrentar con ese tipo de conflictos, ¿no? Sí, hemos considerado que hay mucha documentación durante todo el proceso de seguimiento, mucha documentación, ¿no? Ya os lo dije, esto está todo inventado, y por lo único que hay que saber es cuál es el problema que yo tengo, en qué me gustaría mejorar y dónde está la información que me va a ayudar. Eso no quiere decir que no inventéis vosotros nuevos productos, nuevos materiales para el proceso, ojalá. Pero antes de inventar nada nuevo, pues revisar lo que hay, porque seguro que alguien antes que vosotros ha tenido ese problema. Claro. Vale, muchas gracias. Vinculado, perdón, soy Ana, adelante. Vinculado con lo que estábamos hablando del trabajo, estabilidad, de trabajo en equipo y toda la parte de las reglas de funcionamiento del grupo. ¿Cómo se genera ese documento con 4 chavales de 16 años que realmente no se les da como un formato base de estas son las mínimas reglas? Nosotros usamos un documento que dice lo siguiente, dice, normalmente los grupos tienen este tipo de problemas y entonces enumeras una serie de problemas habituales, ¿vale? Y entonces les dices, discutid qué vais a hacer vosotros para que no tengáis estos problemas y escribir esas reglas de funcionamiento que van a prevenir esos problemas. Y les ponéis algún ejemplo de regla de funcionamiento. Por ejemplo, después de cada reunión, un miembro del grupo preparará un email, resumen de los acuerdos, dejando claro quién tiene que hacer qué y para cuándo tiene que hacerlo. Eso como un ejemplo. Bueno, pues esto es el típico proceso de aprendizaje. La primera vez que vuestros alumnos se enfrenten con el reto de hacer la regla de funcionamiento, no podéis esperar grandes virguerías. Yo recuerdo la primera, en un grupo que era su primera experiencia, ya llevaban trabajando juntos varias semanas, pero en un formato de hacer problemas juntos, comentarse cómo lo has hecho tú, que es muy distinto de un proyecto. Entonces, estaban contentos de cómo iba la cosa y yo les dije, ahora empieza el proyecto, ahora puede haber problemas, porque no es lo mismo comparar los ejercicios con los compañeros que confiar en que tu compañero haya hecho el trabajo cuando toca. Así que hacer las reglas de funcionamiento. Y yo les estaba explicando pues, los tipos de problemas que podían tener. Y cuando llevaba ya 20 minutos diciéndoles los tipos de problemas que podían tener y, por tanto, que tuviera mucho cuidado de hacer la regla de funcionamiento, me levanta la mano uno y me dice, profe, llevas ya 20 minutos diciéndome lo que tengo que hacer cuando mi mejor amigo me traicione. Eso me dijo. Entonces comprendí que estaba intentando resolverles problemas que todavía no conocían. Estaba cometiendo el error básico número 1, resolviéndoles problemas que nunca han tenido. Ese es el error básico número 1 que cometemos todos los profesores y profesoras, resolverles problemas que no han tenido nunca todavía. Así que le dije, bueno, pues poned lo que queráis en las reglas de funcionamiento, pero es una entrega del curso y las tenéis que entregar. Ya está. ¿Qué pasó el año siguiente? En la segunda asignatura,
porque luego después de la primera asignatura viene la segunda. ¿Qué pasó cuando su mejor amigo le traicionó finalmente? Pues que ya escribieron las reglas de funcionamiento un poquito mejoradas, ¿no? Y el tercer año, pues ya las reglas de funcionamiento están ya mejor escritas. Esto es el típico caso de que no es lo mismo una experiencia aislada de PBL que una experiencia después de otra, los alumnos van aprendiendo. O sea que hay que hacer las reglas de funcionamiento, pero no esperéis grandes obras literarias, grandes obras de arte en la primera ocasión, ¿eh? Más bien esperar escepticismo y que dice, ¿para qué quiere la profesora? ¿Qué quiere que hagamos la profesora? Bueno, pues esas son las cosas que te pueden pasar, pero que las hagan. Que las hagan, porque cuando tengan problemas les decís, a ver, revisar vuestra regla de funcionamiento, a ver qué tendríais que mejorar en vuestra regla de funcionamiento para no tener, o qué tendríais que haber escrito en vuestra regla de funcionamiento para no estar ahora enmerdados en este problema que estáis teniendo. Alba, tú tienes la mano levantada. ¿Quieres preguntar algo, Alba? O sea, se ha levantado sola la mano. Ay, no, perdona, era mi cursor que tiene forma de mano y estaba encima de tu casilla, perdona, ¿eh? ¿Más preguntas? El otro día me preguntabais sobre esta cuestión de hacer grupos aleatorios. Recordáis que a algunos les llamó la atención esto de crear grupos aleatorios, como hemos hecho aquí en este webinar. Y ya dijimos que no todas las herramientas, bueno, todas las herramientas lo tienen en realidad, pero a lo mejor lo tienen en versiones de pago, ¿vale? Y nosotros, por ejemplo, usamos el Google Meet y también tiene esta herramienta de formar grupos aleatorios, pero ya me he enterado de que es la versión de pago, la que usa la institución, ¿no? Que Google Meet puede de libre acceso, pero si utilizáis una versión que no es de pago, a lo mejor no tenéis ese recurso, ¿vale? No obstante, antes de que incorporaran esa funcionalidad, os voy a explicar cómo lo hacíamos. Lo digo porque siempre hay una manera. No es tan cómodo como esto que de darle un botón y ya está, pero tampoco era muy difícil. Entonces, nosotros lo que hacíamos era lo siguiente. Ahora me voy a centrar en Google Meet. Sé que algunos lo conocéis, ¿eh? Vamos a suponer que habitualmente en vuestra clase queréis formar grupos aleatorios. Pues lo que necesitáis es, imaginar que vais a formar 10 grupos aleatorios, necesitáis 10 salas Google Meet independientes. Las habéis preparado y van a ser siempre las mismas. Y ya sabéis que una sala Google Meet no es más que una URL, una dirección de internet donde los alumnos se conectan y allí entran. Por tanto, tenéis preparadas 10 salas Google Meet. Y entonces, para generar los grupos aleatorios, por ejemplo, supongo que estáis viendo aquí, generador de grupo aleatorio. Esto es una página web. Estos son mis alumnos. He cortado y he pegado ahí mis alumnos, la lista de mis alumnos. Y aquí estáis viendo, ¿verdad? Aquí le digo, quiero hacer grupos de 3. Pues le doy. ¿Qué pasa aquí? A ver. No sé, esto lo había preparado antes, perdona un segundo. Que seguramente habrá que refrescar la página. Vale, estos son mis alumnos, les digo, quiero grupos de 3. Ahí están, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Le enseñáis a los alumnos y todo el mundo ya sabe que cuando ha salido en el grupo 10, pues va y se conecta al link de la sala Google Meet número 10. No es lo mismo, no es igual de cómodo que lo, pero nada os va a impedir hacer grupos. Que luego mañana queréis hacer otros grupos aleatorios distintos, pues le dais al botón y ya tenéis aquí los nuevos grupos aleatorios para la sesión de hoy. Que cada uno se vaya al link de la sala que le corresponde. Por supuesto, en algún sitio tienen que estar los 14 links para que cada uno se enchufe al que le toca. O sea que, desde luego, no es igual de cómodo que lo que tenemos en Zoom o lo que tenemos en Google Meet, pero nada va a impedir que lo hagáis con una relativa comodidad, por ejemplo, haciendo eso que os estaba comentando. Muy bien, más preguntas, venga. Dudas que queráis comentar.
Miquel, en referencia a esto de los grupos, o sea, que sean aleatorios es interesante para una dinámica como la de ahora, ¿no? Expresar, después compartir, es rápido, pero para una ABP, para hacer un proyecto dentro del aula, ¿qué herramientas o qué aconsejaríais para poder hacer grupos no aleatorios, sino de alguna forma cohesionados entre ellos? Mira, todo depende un poco de cuáles sean tus objetivos. Uno de mis objetivos es que los alumnos aprendan a trabajar con el que te toque. Por tanto, yo hago grupos aleatorios en el primero. Sobre todo también por otra razón, porque en primero no se conocen entre ellos. Y si yo les digo, formar grupos vosotros mismos, pues si las que no conocen a nadie pasan un mal rato porque se quedan aislados. Esa propuesta no hace más que subrayar su aislamiento, que no conocen a nadie. Se quedan ahí a la espera de ver cómo resolvemos esto. Por tanto, en primero, mi recomendación, cuando no conocen a nadie, primer día de clase, grupos aleatorios. Con esta página web o como queráis, eso es fácil. Eso sí, formado el grupo aleatorio, se sientan juntos, charlan, se intercambian sus correos, les ponéis alguna actividad de estas para cohesionar el grupo, que hablen de sus películas favoritas. Venga, hacer una lista de vuestras películas. Simplemente cualquier excusa para que hablen, se intercambien, se comuniquen entre ellos. Y entonces ya el grupo ya está constituido, ¿no? En la asignatura de segundo sí que les digo ya que formen grupos como ellos quieran. Porque claro, los grupos que han ido bien van a querer seguir trabajando juntos para amortizar ese esfuerzo de cohesión del grupo. Cuando yo hablo de siguiente curso me refiero al siguiente cuatrimestre, atención. Si el curso empieza en septiembre, el segundo curso nuestro empieza en febrero. Y entre septiembre y febrero el grupo apenas ha tenido tiempo de cohesionarse. Y empieza la asignatura de segundo en febrero, pues los que quieran que sigan trabajando juntos, ¿por qué no? Pero en tercero, es decir, en septiembre del año siguiente, en tercero, otra vez con el que te toque. ¿Entendéis, no? ¿Por qué? Pues porque tienes que aprender a trabajar con el que te toque. Y ya está, yo no tomo más precauciones, no hago cuestionarios para ver si son o lo que sea, que hay mucha gente que le gusta elaborar mucho esto de la formación de grupos, le pasa tips psicológicos para poner juntos, en fin. Mi recomendación para empezar es sencillo, grupos aleatorios y eso sí, a los grupos darle una cierta continuidad si el proyecto va a durar poco, porque claro, no vaya a ser que justo cuando ya la máquina está engrasada, ya sabemos cómo trabajar unos con otros, ahora ya resulta que se acabó el proyecto y ahora tenemos forzosamente que cambiar a otros compañeros. Hombre, déjanos trabajar un poquito más juntos, que ahora ya estábamos en condiciones de sacar humo de la maquinaria, ¿no? Y una cosa, cuando hablas de grupo, ¿cuántos miembros crees que es el ideal? 3 o 4. 3 o 4, más es multitud. Más, no si metes más gente, entonces tienes que reforzar mucho la interdependencia positiva. Pensad una cosa, en un grupo de 3, si alguien no hace su trabajo, los otros lo notan mucho. Lo notan, sí. Tienen que suplir esas carencias y eso implica un 50% más de trabajo de cada uno de ellos. Y por tanto no lo van a tolerar. Y ahí 4 funciona. 4 funciona. 4 también, pero empieza a ser 4 también, Y si, por ejemplo, no puedes redondear a todo, no hay grupos de 3, tiene que haber alguno de 4, pues que sean de 4, ¿no? En 4 ya pueden ser, en 4 grupos, un grupo de 4 ya puede empezar a ocurrir que alguien no trabaje mucho, los otros están cabreados con él, pero total tampoco nos cuesta mucho suplir sus carencias. Así que lo aguantamos. Y en grupo de 5 seguro que te va a pasar eso. Y entonces tienes que reforzar la interdependencia positiva haciendo cosas como, por ejemplo, que aleatoriamente de vez en cuando sacas a alguien y le examinas a ese y la nota para todos los miembros del grupo. Entonces, en ese caso, si el compañero no hace su parte, no trabaja, no se lo vamos a tolerar. No porque nos caiga mucho trabajo encima, porque ya no lo repartimos, sino porque como se lo elija el profe y le pregunte a él, nos funden a todos. Pero entiendo que entender que en la medida de lo posible formar grupos de 3 que todo funcione mejor. ¿Más preguntas? A ver, yo te consultaría la gamificación, es que ha sido un vídeo que no me ha dado tiempo a escuchar.
se titulaba Demostración de ClassPip, gamificación, ¿vale? También se puede introducir durante todo este proceso de... Bueno, mira, la gamificación, ¿sabéis lo que es la gamificación? ¿No? Es introducir las mecánicas de los juegos en el escenario que sea, por ejemplo, en educación. Entonces, pues se trata de hacer cosas como meter puntos, niveles, y si eres nivel senior, pues entonces tienes unos privilegios y puedes conseguir el martillo que te permite eliminar una pregunta del examen, cosa que solo pueden hacer los que consiguieron el martillo, en fin, cosas de esas dinámicas, ¿no? Entonces eso encaja también bastante bien con el aprendizaje basado en proyectos. Al final la gamificación es una mecánica de motivación de la gente, ¿eh? Seguramente si estáis haciendo proyectos, si los proyectos los estáis planteando razonablemente bien, no necesitáis muchas más herramientas de motivación. Y a lo mejor meter gamificación es complicarlo innecesariamente, porque precisamente uno de los objetivos del aprendizaje basado en proyectos es tener a los alumnos motivados del primer día. Y la manera de motivarlos es poniéndoles un proyecto interesante, atractivo, con un buen seguimiento. Con eso ya es suficiente. Ahora no te obsesiones tampoco en meter más instrumentos para motivarles con la gamificación. Sí. Ya sería suficiente. Sí, debería ser suficiente. Si necesitas más herramientas para motivarles, entonces revisa cómo son tus proyectos y por qué no están sintiéndose motivados con el proyecto que les estás planteando. Esa es la primera pregunta. Y luego no descarto que puedas enriquecer el proceso con unas gotas de gamificación, ¿eh? La gamificación está pensada para otros escenarios en los que no estás haciendo muchas otras cosas para motivarles, ¿no? Porque a lo mejor no puedes. Sí, sí, sí. Vale, muchas gracias. Sí. Una pregunta. Adelante. Ahora tenéis establecido una asistencia mínima, porque antes en los planes antiguos la asistencia no era obligatoria. No, yo no soy partidario de instaurar la norma de que la asistencia es obligatoria. Sí que es obligatorio la realización de las entregas cuando toca. Eso sí, eso no es negociable, ¿eh? La entrega tal hay que hacerla tal día. Eso no se puede, no hay o la flexibilidad que te dicte el sentido común. Ahora, si no vienes a clase pero haces la entrega, vale. Dejad que los alumnos descubran que la manera más eficiente de cumplir con el requisito de las entregas es asistiendo a clase. Y entre otras cosas, dejad que descubran que como no asistan a clase, los compañeros del grupo van a estar molestos porque pudiendo haber acabado la tarea en clase no la han podido acabar porque faltaba el que no vino, ¿eh? Dejar que la dinámica les empuje a asistir a clase, sin necesidad de imponer la norma de obligado a asistir a clase. ¿Vale? ¿Y tu experiencia es que van ahora? Claro que sí. De hecho, lo primero que vais a observar y lo que está documentado en la literatura es que lo primero que se observa cuando uno utiliza estas metodologías es que se reduce el absentismo. Eso es lo primero. ¿Por qué? Pues porque es lo que estoy diciendo. Si un alumno no va a clase, sus compañeros le llaman. Oye, ¿por qué no vienes? ¿No ves que tenemos que hacer la entrega? El profe dice que como no estés, no podemos hacer la entrega. Ven, ya puedes coger el tren corriendo. El profe que no es un capullo nos dice que nos da un par de días más. Pero, hombre, por favor, ven porque lo hacemos ya y no nos tendremos que reunir. ¿Entendéis, no? La dinámica que está en juego. Tenéis que combinar un poquito la flexibilidad que dicta el sentido común, porque a lo mejor no pudo venir el alumno porque tuvo algo grave. Vale, pues ya aplicaréis ahí las flexibilidades. Pero los alumnos rápidamente se dan cuenta de que no, esto no es, no hay la decisión voy o no voy, no puede ser. Eso, claro, ¿dónde ocurre eso? Pues cuando uno sabe que si no voy a clase no pasa nada porque ya tengo el teléfono de la comisión de apuntes, que ya me pasarán los apuntes. Entonces uno sabe que no hace falta ir. Y entonces el profesor se cabrea y dice, pues nada, obligatorio asistir a clase. Así es la manera de resolver el problema, ¿no? Entonces el alumno dice, hombre, profe, que yo estudio mucho mejor
en la cama con el libro que escuchándote a ti, porque lo que tú me estás explicando está escrito muy bien en los libros, por cierto, en uno que escribiste tú, y yo me lo leo en la cama y estoy mucho mejor, no tengo que coger el tren, y ahora por tus narices tengo que coger el tren y asistir a clase porque hay esta norma de obligado, ¿entendéis? ¿No? Lo que está en juego con esas normas estúpidas. Ahora, lo que no es negociable es, hombre, el trabajo hay que hacerlo, faltaría más, las entregas hay que hacerlas, donde que eso no lo podemos negociar. Eso es en el mundo en el que yo me muevo, que es el mundo de la universidad, primero y segundo de universidad. Vosotros en vuestro escenario, ahora eso lo traducís a vuestro escenario, en el que entiendo que esta cuestión, por ejemplo, puede ser distinta. Muy bien, más preguntas. Me interesa mucho que el vídeo en el que se explicaba la diferencia en trabajar por fases y trabajar por versiones. Espero que lo hayáis podido ver porque es un error habitual trabajar por fases. No es que sea un error, pues se puede trabajar por fases, pero es mucho mejor trabajar por versiones porque uno puede hacer cosas como, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho y es que aceptar que haya grupos que después de la versión 1 digan, pues muy bien, nosotros nos dedicaremos ya a sacarle brillo a la versión 1 y no esperen mucho más de nosotros. ¿Por qué? Pues porque a nosotros lo que nos gusta son otras cosas en la vida, no tu asignatura. Y aceptamos que nos pongas un 7 o un 6. ¿Vale? Eso a mí me parece muy legítimo. Y luego estará el grupo que diga, bueno, por fin ya tenemos la oportunidad de poner ahí toda la carne en el asador, a nosotros nos encanta tu asignatura y vete preparando para la sorpresa que te vamos a preparar para la versión 2. Y esos serán los que tengan el 10. ¿Entendéis, no? Eso es muy fácil encajar cuando se trabaja por versiones, pero no por fases, porque si te falta la fase 3, ¿cómo me vas a decir que no vas a hacer la fase 3? Entonces no van a tener nada vendible. Entonces, como a veces no está claro si uno está haciendo las cosas por fases o por versiones, pues por eso me interesa mucho que veáis bien el contenido de ese vídeo, donde eso lo clarifica, ¿no? O espero que lo haya clarificado un poco. No sé si tenéis alguna observación sobre esta cuestión. Fases versus versiones. Sí, es muy interesante la explicación. Yo tenía entendido siempre que teníamos que trabajar por fases. Ahora entiendo otra perspectiva, ¿no? de ese proceso, la otra perspectiva que propones. Claro, no estoy diciendo prohibido trabajar por fases, atención. No quiero tener problemas con eso, no está prohibido. No, es simplemente otro planteamiento que tiene sus ventajas. Que permite al alumno pues mejorar o obtener una mayor puntuación, ¿no? Bueno, no sé, la mayor puntuación, no, simplemente es otra dinámica que permite hacer cosas que por fases no. A ver, y el problema principal, ya lo habéis visto, el problema principal del trabajar por fases es que la fase 1 está muy bien, la fase 2 está muy bien porque era el documento de especificaciones, el documento con las promesas de lo que vamos a hacer, y luego viene la entrega final y decía, hostia, yo no me esperaba una cosa así, ojalá hubiera visto yo una versión anterior de esto porque los documentos de promesas de la fase 1 y los de la fase 2 estaban muy bien hechos. No me esperaba yo que al final esto acabara tan mal. Ese es el problema principal de trabajar por fases. Como no has visto todavía hasta el final, no has visto ninguna versión del producto, pues no está garantizado que te vaya. En cambio, trabajar por versiones sí que estás viendo versiones del producto y por tanto tienes una idea más clara de si la cosa va a acabar bien o no. Vale. Pero no tiene que ver con nada con si vas a sacar más nota o no. No, simplemente porque puntualizabas al final, bueno, pues sorpréndeme, ¿no? En la última versión. Dejabas una parte de la ponderación para ver en qué me sorprendes. Claro, en la medida de lo posible, los proyectos tienen que dar espacio para la creatividad y la originalidad, ¿no? Y dice, pues mira, yo te he dicho lo que tiene que haber, la lista de tics que tienen que estar en la rúbrica, pero ahí hay un espacio para que me sorprendas, ¿no? Ya no te voy a decir lo que tienes que hacer, pues tú mismo, sorpréndeme, o vosotros mismos, sorprendeme. Claro, pero esto lo incorporas en la versión final, no en las anteriores. No, claro, la versión, normalmente las versiones 0 y 1 pues está bastante cerrado la lista de cosas que tienen que tener. Pero esto no es matemático, tú ya puedes dar el espacio para la creatividad en el momento que tú quieras. En una versión sería pues centrar la creatividad en la versión 2, justamente para eso, para permitir que los alumnos que
prefieren desarrollar su creatividad en otras asignaturas y no en la tuya, porque la tuya es un coñazo, pues que lo puedan hacer ya en la versión final, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Más preguntas? Una pregunta, ¿cabe la posibilidad de trabajar por fases y luego cuando lo tienes todo entregado, entregar diferentes versiones? ¿Me explico? Pues no mucho, Pues habría que entrar en el detalle, ¿no? Todo es posible, ¿eh? Todo es posible, pero lo que tú estás diciendo tendrías que concretarlo más para ver bien. Yo les hago entregar por fases y me va bien porque vamos poco a poco, pero sí que me hace pensar que igual cuando lo tienen todo completado, estaría bien tener como una segunda versión de todo como corregido, claro, revisado. Sí, claro. Tú puedes trabajar por fases hasta tener la primera versión, pero lo que necesitas es una oportunidad para que ellos puedan mejorar todo aquello que no te ha gustado de la primera versión. Bueno, pues si tienes tiempo para organizar un proceso tan elaborado, eso es perfecto. Claro, vale, gracias. Venga, tiempo para una última pregunta, porque recordad que hoy tenemos que acabar el punto, un poco antes incluso. Muy bien, pues si no hay más preguntas, pues damos por terminado esta actividad. Espero que os haya resultado de interés y os agradezco vuestra participación. Estoy a vuestra disposición si queréis ya consultar más a nivel particular. Recordad que dentro del marco de Activa FP pues hay mucha gente que ya lleva mucho camino recorrido y que seguramente cualquiera de los problemas que os planteéis, hay alguien antes que vosotros que se lo ha planteado y no está muy lejos de vosotros. A través de Paz pues podéis tener acceso a gente que ya está trabajando en el mismo terreno que vosotros, que no soy yo, ¿no? Pero yo, insisto, estoy a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacer para profundizar o de herramientas o lo que sea. Pues muy bien, muchas gracias a todos y a todas. Molt bé. Si voleu continuar la webinar que ve després, us podeu quedar y ahora entrarán als que venían a la webinar. Miguel, muchísimas gracias por tus explicaciones. Acordaros pues eso, que Miguel hace un taller con nosotros de 5 horas y que lo vamos intentando repetir cada trimestre. Ya ha hecho justo en enero, ¿verdad, Miguel? Hiciste el del trimestre pasado, tocó en enero. Y bueno, esperemos a tener presupuestos para ir repitiendo todas las formaciones. Ya sabéis que está todo en la página web y la grabación de todo esto también os la dejaremos allí.